Descubriendo la historia. Grandes personajes. Napoleón. La era napoleónica es una breve pero importante época en la historia europea. Tan profunda que 2 siglos más tarde, los historiadores continúan buscando explicaciones para las guerras napoleónicas. Conflictos bélicos que acabaron con la vida de 4 millones de soldados y civiles entre 1798 y 1850. Cada nación europea sufría pérdidas humanas y apuros económicos mientras el viejo mundo era desplazado por la revolución industrial y los cambios sociales, condiciones que impactarían a Europa y al resto del mundo. Napoleón Bonaparte ha sido tanto admirado como repudiado por su protagonismo en estos eventos. Los soldados lo han admirado por ser un gran estratega, un líder de gran determinación. Los historiadores lo critican por haber sido un egocentrista y un hombre enfermo de poder. El 15 de agosto de 1769, nace Napoleón Bonaparte en Córcega, una pequeña isla en el Mediterráneo al oeste de la costa italiana y al sur de Francia. Sus padres eran miembros prominentes de la sociedad de Córcega. En la misma época del nacimiento de Napoleón, Córcega fue cedida a Francia por los regidores genoveses. Carlo, el padre de Napoleón, se une a Pascual Paoli y arma la resistencia para defender a su tierra natal de la ocupación francesa. Sin embargo, al fallar la revolución, Carlo Bonaparte hace una tregua con los franceses, obteniendo así un trato preferencial. Esto le permitió enviar a sus hijos mayores, José y Napoleón, a Francia para seguir su educación. Sus primeros maestros notaron que era un estudiante inteligente y comprometido. A los 16 años, se une a la artillería francesa y bajo la tutela de los principales cañoneros del siglo XVIII, desarrolla sus talentos. Nadie hubiera imaginado que este sería el principio de una brillante carrera militar, muchas veces comparada con la de Alejandro Magno, Julio César o Gengis Khan. La inusual combinación de mucho trabajo, valentía, relaciones políticas y el haber nacido en una época turbulenta impactaron al joven Napoleón para conseguir sus primeros logros. En 1789, el pueblo francés se levantó en armas con una revolución en contra de su monarca, el rey Luis XVI, para así conseguir el poder del gobierno. Cuando el rey se resistió a las masas, la multitud enardecida tomó la prisión real de la Bastilla y la destruyó. Para 1791, el joven Napoleón, de 22 años, ya era teniente primero en la artillería francesa. También era miembro del Club Jacobino, una sociedad de debates que estaba a favor de la monarquía constitucional. Pronto se convirtió en su presidente, haciendo discursos contra los nobles y el clero. En esta época, cambió su nombre con una ortografía más francesa y se abocó a los triunfos militares de Francia. Sus acciones positivas y valentía en la guerra contra Austria y Prusia ampliaron aún más su visión sobre la milicia francesa. Para enero de 1793, la Revolución Francesa tomó un giro importante con la decapitación del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Esto fue seguido por una era muy problemática, el régimen del terror, bajo el mandato de Maximiliano de Robespierre, quien dominaría al país los siguientes 2 años. 25.000 personas serían decapitadas por considerárseles enemigos del régimen republicano durante este sangriento periodo. Mientras tanto, el siempre activo Napoleón lideraba las escaramuzas para repeler a la Armada Británica de la ciudad de Toulon, consiguiendo de esta forma ascender en los rangos militares. Sin embargo, al perder poder Robespierre, las fuerzas conservadoras arrestaron temporalmente a Napoleón por su asociación al régimen. En aquel momento, su vertiginosa carrera parecía no tener futuro. Bonaparte se quedó en París en el año de 1795 y la Convención Nacional proclama una nueva constitución. Los realistas, esperando que pronto pudieran restaurar la monarquía en el poder, provocaron una revuelta para evitar que los decretos legislativos se llevaran a la práctica. Durante estos eventos, Napoleón surge como comandante de las fuerzas y lidera el movimiento contra los rebeldes. Tiene éxito nuevamente y se convierte en comandante del ejército. Por su posición se entera de primera mano de la política gubernamental del Directorio de Francia de 1795. Su felicidad se vio aumentada por su matrimonio con Josefina de Beauharnais el 9 de marzo. Pero en lugar de luna de miel, el ambicioso Napoleón se acuarteló en Italia 2 días después de la boda para iniciar una nueva campaña bélica. En el cuartel general de Niza, Bonaparte encontró un ejército desnutrido y con poco armamento. Siendo fiel a una de sus máximas, el ejército marcha según su estómago, dijo unas palabras de aliento. Soldados, están desnudos, mal alimentados. Las ricas provincias y las grandes ciudades estarán en su poder, y ahí encontrarán honor, gloria y riquezas.
Soldados de Italia, ¿les estará haciendo falta el valor y la firmeza? Con el espíritu de este discurso, Napoleón llevó a su ejército a la batalla. Entre 1794 y 1797, las batallas que se lucharon en Italia tuvieron como resultado muchas derrotas y algunas batallas ganadas con dificultad. Bajo su mando, las tropas consiguieron grandes triunfos como la Batalla de los 3 días de Arcola, la Batalla por el Puente de Lodi y el Sitio de Mantua. Para finales de 1797, la campaña italiana culminaba con el avance del ejército francés a territorio austriaco. Las fuerzas austriacas se apostaron al norte de Italia y al sur de Austria. Bonaparte consideró que no podía concentrar sus tropas efectivamente, así que detuvo la expansión, en lugar de arriesgar la derrota. Los franceses pidieron un tratado de paz. El Tratado de Campo Formio confirmaba el control de Francia sobre el norte de Italia y el establecimiento de estados satélite. En la primavera de 1797, el incansable Napoleón comienza la campaña egipcia contra los ingleses, y para el 21 de julio habría ganado la batalla de las Pirámides. 10 días después, el almirante británico Horatio Nelson destruiría a la armada gala en la batalla del Nilo. Los británicos serían un enemigo incansable de los franceses. De marzo a junio de 1798, Napoleón marcha hacia Siria, pero tendrá que retirarse a Egipto. La campaña egipcia no será uno de los momentos estelares de la carrera de Napoleón. Las diferencias culturales y la falta de superioridad naval sobre los británicos casi causan un desastre. Para el otoño de 1799, el directorio de gobierno enfrentaba una crisis política. Instintivamente, Napoleón regresa a Francia y escucha rumores de un golpe. Como la autoridad del directorio estaba endeble, Napoleón y sus seguidores le brindaron el puesto de primer cónsul. El resultado de este drama resultó en aplanarle el camino a Napoleón para que pudiese reorganizar el gobierno, las leyes y el sistema educativo de Francia. Napoleón creía que el gobierno eficaz dependía de un control desde el centro, y en este caso, el centro era Napoleón. Mientras tanto, los austriacos retomaban territorios en Italia. Así que además de los problemas internos, Napoleón se embarcó a la reconquista de Italia. Durante este periodo, se estableció firmemente como el amo de Francia, como un dictador militar. Luego se le designó a Napoleón como primer cónsul de por vida, un título permanente de liderazgo, teniendo al directorio funcionando como un congreso. Con este título, Napoleón se consagraba como el político central y el mando supremo del ejército y pueblo de Francia. Habiendo terminado la Revolución Francesa, comenzaron las guerras napoleónicas con el bloqueo comercial entre Francia y Gran Bretaña. Dentro de sus movimientos políticos, Napoleón vendió los territorios de Luisiana al gobierno de los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, esto abrió la expansión de sus territorios. Para Francia, la transacción le dio a Napoleón $15 millones en fondos para financiar sus guerras. En 1804, se presentó el Código Napoleónico, un código completo y sistemático del cual no se tenía precedente. A Napoleón se le consideraba un escritor claro y conciso, y pidió que todos los estatutos que se habían escrito a la vieja escuela se volvieran a escribir para que cualquier persona los entendiera. Normalmente asistía a las juntas del Comité del Código para asegurarse de la fuerza y la claridad de las nuevas leyes civiles reescritas. Este código fue tan impresionante que se le considera el modelo de las leyes civiles en el que se han basado diversos países. El Código Napoleónico revisó más de 14.000 decretos que habían sido emitidos durante el gobierno revolucionario y lo simplificó en un solo conjunto de leyes. El código tenía algunos conceptos centrales en su alma: la igualdad de todos ante la ley, el no reconocimiento de los privilegios hereditarios, libertad de culto, separación de iglesia-estado, libertad de empleo y profesión. En conjunto, el Código Napoleónico es un compromiso que permitía la libertad de culto y leyes que le permitían a los campesinos comprar la tierra que habían trabajado, terminando para siempre el feudalismo que había prevalecido hasta la Revolución. No fue sino hasta 1810 que se concluye con el Código. El documento resultante, aunque duro en algunas de sus penalidades, le permitió a todos los habitantes de Francia, en cualquier estadía de su vida, ser tratados con equidad ante la ley. Napoleón reafirmó totalmente su poder con el anteproyecto del Código Napoleónico. La mayoría del pueblo lo apoyó y fue ascendido al título de emperador coronado de Francia en 1804. Quería ser consagrado por el Papa en su coronación.
El Papa Pío VII accedió a asistir a la ceremonia, pero el nuevo emperador le arrebató la corona y se coronó él mismo. Napoleón continuó sus campañas bélicas y se convirtió en el máximo estadista militar de la historia. Es muy famoso por sus batallas y por sus máximas militares. Apreciaba mucho la rapidez y el valor del tiempo. El espacio se puede recuperar, el tiempo nunca. Podré perder una batalla, pero jamás perderé un minuto. Durante un breve periodo, de 1803 a 1805, Napoleón solo tenía que pelear contra los ingleses, pero no podía proclamar la victoria hasta no desembarcar un ejército en suelo británico. Cruzar el Canal de la Mancha sería una desalentadora misión para los franceses. Así que la inferior armada gala firmó una alianza con España para unir fuerzas en el mar. Pero incluso esta campaña naval combinada no tendría éxito. En la máxima batalla naval de las guerras napoleónicas, una flota británica más entrenada derrotó a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Mientras el almirante francés, Pierre de Villeneuve, lideraba a la armada combinada contra el bloqueo británico, toda su flota fue destruida. Su único logro fue haber acabado con la vida del almirante Horatio Nelson durante la batalla. Con esta victoria, los británicos eliminaron el peligro de invasión de los franceses. Asimismo, consiguieron organizar una nueva coalición antifrancesa con otros países europeos. El gran triunfo de Napoleón aún no llegaba. 2 meses después de la derrota naval en la batalla de Trafalgar, el genio táctico de Napoleón saldría a relucir en la batalla de Austerlitz. También se le llamó la batalla de los 3 emperadores, porque el zar Alejandro I guiaba a los rusos, Francisco I a los austriacos y Napoleón a los franceses. Esta batalla ilustra claramente la superioridad estratégica de Napoleón. Ocultó cuidadosamente a sus hombres en una posición elevada, justo al centro de su posición. Esto hizo aparentar debilitado su flanco izquierdo, atrayendo un ataque masivo de las fuerzas enemigas como lo había anticipado. Luego, a su señal, las tropas ocultas avanzaron y rápidamente cercaron a las fuerzas ruso-austriacas. Muy pronto, el enemigo se dio cuenta que estaban siendo atacados en cada flanco y se retiraron rápidamente hacia el lago congelado. Sin el menor remordimiento, la artillería de Napoleón cañoneó el hielo, matando por congelamiento a muchos de sus enemigos. Para esa misma tarde, la batalla había terminado. Al día siguiente, Napoleón se dirigió a sus tropas. Los guiaré de vuelta a Francia. Ahí, mi pueblo los recibirá con regocijo. Y ustedes solo tendrán que decir, estuve en la batalla de Austerlitz, para que la gente exclame, aquí está un héroe. Austerlitz se considera como la obra maestra de Napoleón. Tal vez en ninguna otra victoria su estrategia haya tenido tal precisión. Esta victoria también minimizó las anteriores derrotas o errores y restauró su mística de amo y señor de todo el continente. Austria se retiró de la guerra y fue obligada a firmar un tratado de paz humillante que le daba a Napoleón el control total de Italia y grandes regiones de Alemania. Mientras tanto, Rusia fue obligada a retirarse a sus fronteras. De hecho, ningún ejército europeo se sintió lo suficientemente fuerte para derrotar a Francia durante el siguiente año. Así que Napoleón se dedicó a redibujar las fronteras a su antojo. En aquel momento, el Imperio francés incluía a Bélgica, los Países Bajos, Córcega, los Estados Papales y los Balcanes desde el Danubio hasta Montenegro. Francia controlaba directamente a España, Suiza, los reinos de Italia y Nápoles, una confederación de 300 estados alemanes y a Polonia. Los diezmados estados de Austria, Prusia, Dinamarca y Noruega eran aliados de Francia. Solo Portugal, Suecia y Rusia no eran parte del imperio, y tampoco estaban en posición de desafiar su poder. Cruzando el canal seguía a Inglaterra. Los británicos rehusaban pelear con los franceses en tierra y Napoleón había fallado combatiéndolos en alta mar. Así que Napoleón desarrolló una guerra económica. Intentó debilitar la economía británica, bloqueando todo el comercio. Pero para que el bloqueo funcionara, tendría que ser impuesto en toda Europa. Sin embargo, ningún plan es perfecto, y Francia fue incapaz de evitar el contrabando que generaban las ciudades-puerto, en especial en Portugal, un antiguo aliado de Gran Bretaña. Mientras las mercancías inglesas continuaban infiltrándose al continente, la semilla del nacionalismo comenzaba a florecer en los territorios conquistados. Subsiguientemente, en 1809, sus tropas sufrieron derrotas en España y Portugal. A pesar de estas aparentes derrotas, Napoleón estaba en el cenit de su poderío y éxito. Dibujó fronteras y nombró a los países. Y pronto los pueblos conquistados comenzaron a sentirse unidos contra los franceses.
A finales de 1810, el imperio de Napoleón se veía seguro. Una guerra civil en España parecía una distracción. Inglaterra seguía como enemigo, pero Francia controlaba Europa. Era la nación más poderosa. Napoleón tenía 40 y tantos años y aún no tenía heredero. Se preocupó por la falta de un sucesor, por no tener un hijo a quien pasarle el cetro. Así que en diciembre de 1810, se divorció de Josefina por no haberle dado un hijo. Y se casó con María Luisa, una princesa austriaca de 18 años y muy saludable para procrear. 2 años más tarde, daría a luz a su único hijo, un varón. Napoleón siempre creyó que un general solo tiene 10 años en la cima de su carrera. Después de eso, perdería algunas de sus habilidades estratégicas. En la segunda mitad de la primera década de 1800, Napoleón se vio en la necesidad de usar maniobras tácticas alternativas. Ya no tenía aquellos brillantes y rápidos movimientos militares. Sus detractores dicen que cambió sus excepcionales movimientos bélicos por superioridad numérica, resultando en índices elevados de bajas. Los grandes ejércitos no pueden operar con la misma velocidad que tropas más pequeñas como las que usaba en sus primeras conquistas. Para 1811, su brillo había disminuido en Francia. Una depresión económica debilitó al país y Napoleón se vio forzado a levantar el bloqueo comercial de Inglaterra. Esta decisión enfureció a los rusos, quienes habían cooperado con el bloqueo de Napoleón. La reapertura del comercio molestó al zar Alejandro I, quien repetidamente ignoraba la correspondencia de Napoleón. El combativo emperador se preparaba para una nueva guerra contra Rusia. En el pasado, Napoleón había combatido a los rusos en su territorio. Esta vez los rusos se retiraron muy dentro de Rusia. Alejandro I dijo que dejarían que el clima y el invierno ganaran aquella guerra. Napoleón se armó con 650.000 hombres para la invasión de Rusia. El ejército más grande que hubiese juntado. Reclutó hombres incluso de los territorios conquistados, hombres que no querían pelear por Francia. Basó su estrategia militar en la superioridad numérica. Entraría a Rusia y aplastaría al ejército del zar. En junio, los franceses entraron a Rusia. Esperaba que los rusos lo enfrentaran en una batalla abierta, pero se frustró cuando ellos continuaban con su aparente retirada eterna. Para agosto, los soldados franceses estaban más internados en territorio ruso de lo que hubieran imaginado. Además, el frente de batalla tenía 11 kilómetros de largo. Aún así, no habían existido batallas significativas con el enemigo. El 7 de septiembre, Napoleón marchó hacia Moscú con 150.000 hombres. En Bordino, a unos 100 kilómetros de Moscú, el ejército ruso defendió el frente. Fue una batalla sin ganador, pero el costo lo pagaron las tropas de Napoleón. El ejército del zar se retiró cuando aún podían seguir luchando. Una semana después, los franceses entraron a Moscú, pero la ciudad estaba desierta. Ya la habían saqueado e incendiado. A pesar de los esfuerzos de los bomberos franceses, la ciudad ardió durante 5 días y quedó prácticamente destruida. Napoleón culpó al gobernador de la ciudad por ordenar la destrucción de la misma y le ofreció al zar Alejandro una tregua nuevamente. Alejandro no contestó. Los rusos continuaban rehusándose a combatir. Se burlaban de los franceses con ataques ráfaga y retiradas. Destruían cualquier cosa que estuviera en el paso de los franceses. Y mientras Napoleón esperaba una respuesta de Alejandro, las estaciones avanzaron. El 8 de octubre, finalmente ordenó la retirada. Una retirada que sería desastrosa. Los franceses volvieron sobre sus pasos y no encontraron más que tierra árida. Sin comida y sin uniformes propios para el clima, fueron presa fácil de los gélidos vientos y las bajas temperaturas. La hambruna, el frío y las enfermedades se convirtieron en los vencedores. Napoleón marchaba junto a sus hombres en un vano esfuerzo por elevarles la moral. De los originalmente 650.000 hombres, solo sobrevivieron 40.000. Napoleón se negó a rendirse cuando la coalición opositora se fortaleció. Como diría Napoleón, de lo sublime a lo ridículo, no va más que un paso. Y así sucedió en 1813, cuando las Fuerzas Armadas de Europa se unieron para aplastar a Napoleón en Francia. Las batallas contra la coalición ruso-prusa, las amenazas de España, estrategias sorpresivas de los suecos dejaron a Bonaparte enfrentando una triple amenaza. Ya no podía concentrar a sus hombres en una enorme masa de ataque. La cooperación de la coalición europea no tenía paralelo.
Combatiendo 3 guerras en 3 frentes distintos, dividieron a las tropas en grupos más débiles. Además, su líder no podía estar en 3 lugares a la vez. Las desventajas partieron a sus legiones, dejando vulnerable a Francia. El 16 de octubre de 1813, la gran debacle de su carrera estaba por ocurrir. La batalla de Leipzig, muchas veces llamada la Batalla de las Naciones, porque se involucraron muchos países. Los 160.000 hombres de Napoleón se enfrentarían a 360.000 soldados de la coalición en Leipzig, en el sur de Alemania. El primer día sería victorioso para los franceses, pero el segundo no sería igual. Sin duda, la baja de tropas y la falta de municiones era severa. Los aliados estaban fuertes y unidos en su oposición. Tal vez los años de batalla finalmente le estaban cobrando el peaje al gran líder. Pero por alguna extraña razón, Napoleón cometió un error poco común al segundo día de batalla. Esperando un acuerdo de paz, decidió esperar y no usar el tiempo para reagruparse y reorganizar su ejército. En el tercer día, las tropas francesas fueron aplastadas. Se había perdido la guerra. El imperio parecía desmoronarse en cada una de sus uniones. En Italia, en España, en Holanda, el ejército francés era derrotado. En casa, una gran depresión económica provocó bancarrotas y fue culpado el emperador. La antes dócil asamblea ahora exigía la paz. Muchos de los que antes aplaudían cualquier acto de Napoleón por más de una década, ahora maldecían su nombre. Los aliados avivaron el descontento del pueblo francés, declarando que el enemigo no eran los franceses, sino solamente Napoleón. Durante los siguientes meses, Napoleón fue confrontado por una serie de enemigos nacionales y extranjeros. Aún así, declaró que él y solamente él iba a salvar a Francia. Los aliados continuaron sus avances hacia Francia e incluso Napoleón llegó a preguntarse si había hecho la guerra por demasiado tiempo. El 30 de marzo de 1814, se dirigió a París para guiar la resistencia, solo para enterarse que los aliados habían capturado la ciudad ese mismo día. Para evitar que destruyeran su ciudad, se retiró. 2 días más tarde, el Senado francés lo depuso. Finalmente, el 11 de abril, se le obligó a abdicar al trono y se le exilió de por vida a Elba, una isla italiana de 140 kilómetros. El 30 de mayo, el Tratado de París le devolvió la paz a Europa. Le redujo las fronteras a Francia como estaban en 1792 y ascendió a Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI, al trono francés. Los aliados sentían que debían regresar al antiguo régimen. También acordaron reunirse en un congreso que decidiría el destino de los territorios recuperados. El 1 de octubre de 1814, el Congreso de Viena restauró las viejas monarquías y estableció un raquítico equilibrio del poder en Europa. Mientras las manipulaciones políticas y la falta de armonía distraían a las potencias europeas, un infeliz Napoleón encontraba su vida en Elba insoportable. De hecho, estas pequeñas vacaciones del poder le habían devuelto sus fuerzas. En Francia, Luis XVIII había sido restaurado en el trono. Los antiguos odios se revivieron y se reorganizó la resistencia. Los veteranos napoleónicos no querían al monarca. El 26 de febrero de 1815, Napoleón escapa de Elba y se dirige a París. Un camino estupendamente escogido lo lleva a zonas que aún le son leales y sus tropas se le vuelven a unir. En Grenoble, el comandante de división del ejército francés envía a 500 soldados para detenerlo. Se dice que gritó: "Si entre ustedes hay algún soldado que quiera matar a su emperador, aquí me tienen". Los soldados bajaron las armas y lo vitorearon. Con cada kilómetro crecía su ejército. El rey Luis sintió la presión y abandonó Francia. Napoleón personificaba el espíritu de la revolución, no del emperador caído. Pero el entusiasmo duró poco. En Waterloo, los británicos bajo el mando del duque de Wellington enfrentaron a las legiones de Napoleón en una batalla salvaje. Cuando los franceses estaban a punto de vencer a los británicos, el mariscal prusiano, el príncipe von Blücher, llegó al frente con refuerzos. La batalla de Waterloo terminaría rápidamente. Napoleón había peleado su última pelea y la había perdido. Tras la derrota de Waterloo, Napoleón consideró vivir en los Estados Unidos, lo que habría causado problemas para el joven país. Fue arrestado y deportado a la remota isla atlántica de Santa Helena. En la isla era vigilado día y noche. Aunque podía moverse libremente, su espíritu se sentía abandonado. Su esposa e hijo eran distantes y se ocupaban solo de su vida. Napoleón se recluyó aún más, limitando sus actividades solo al hogar.
Aun cuando disfrutaba de la escritura y del diálogo, no era una existencia a la que se pudiera adaptar. A finales de 1817, Napoleón mostró síntomas de una enfermedad que pudo haber sido úlcera o cáncer de estómago. Napoleón Bonaparte finalmente murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años de edad. La literatura antinapoleónica proliferó inmediatamente, pero en muerte como en vida, sus simpatizantes apoyarían su causa. La leyenda de Napoleón está repleta de logros y esfuerzos que aún se siguen debatiendo. Bajo su liderazgo, se promulgaron importantes reformas que siguen siendo importantes hoy en día. Un sistema nacional de educación, la reforma fiscal, limitación de derechos para la Iglesia Católica, un nuevo Código Civil. Después de la era napoleónica, los historiadores alaban que haya acabado con el feudalismo y que hubiera redibujado las fronteras europeas, promoviendo el nacionalismo y la creación de estados más grandes y poderosos de los que habían existido. Además, como líder militar, queda claro que no hubo quien lo pudiera igualar en su época. Sus victorias han sido estudiadas y discutidas por generaciones de expertos militares. Sus máximas son memorizadas y filosofadas. Algunos lo acusan de ser un belicista, pero negoció muchos tratados generosos cuando era posible y se volvió amigo de antiguos enemigos. Se le cita para decir: una victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana. Y así fue como le sucedió durante sus últimos días en la isla de Santa Elena en 1821. Casi 2 décadas después, su leyenda encontró nuevos adeptos cuando en diciembre de 1840, 100.000 personas en París se reunieron bajo un clima gélido para presenciar una procesión que honraba al líder exiliado, quien sería sepultado nuevamente en la tierra que amaba tanto. Se dice que aunque Napoleón fue el más grande genio de su era, jamás consiguió la corona de la grandeza. Pero como él mismo escribiría, la búsqueda del detalle es la religión de la perfección. Aquí concluyen la fascinación histórica del hombre y la leyenda. Doblaje hecho en México por AF de Double House. Al perder poder Robespierre, las fuerzas conservadoras arrestaron temporalmente a Napoleón por su asociación al régimen. En aquel momento, su vertiginosa carrera parecía no tener futuro. Bonaparte se quedó en París en el año de 1795 y la Convención Nacional proclama una nueva constitución. Los realistas, esperando que pronto pudieran restaurar la monarquía en el poder, provocaron una revuelta para evitar que los decretos legislativos se llevaran a la práctica. Durante estos eventos, Napoleón surge como comandante de las fuerzas y lidera el movimiento contra los rebeldes. Tiene éxito nuevamente y se convierte en comandante del ejército. Por su posición se entera de primera mano de la política gubernamental del Directorio de Francia de 1795. Su felicidad se vio aumentada por su matrimonio con Josefina de Beauharnais el 9 de marzo. Pero en lugar de luna de miel, el ambicioso Napoleón se acuarteló en Italia. Los historiadores lo critican por haber sido un egocentrista y un hombre enfermo de poder. El 15 de agosto de 1769, nace Napoleón Bonaparte en Córcega, una pequeña isla en el Mediterráneo al oeste de la costa italiana y al sur de Francia. Sus padres eran miembros prominentes de la sociedad de Córcega. En la misma época del nacimiento de Napoleón, Córcega fue cedida a Francia por los regidores genoveses. Carlo, el padre de Napoleón, se une a Pascual Paoli y arma la resistencia para defender a su tierra natal de la ocupación francesa. Sin embargo, al fallar la revolución, Carlo Bonaparte hace una tregua con los franceses, obteniendo así un trato preferencial. Esto le permitió enviar a sus hijos mayores, José y Napoleón, a Francia para seguir su educación. Sus primeros maestros notaron que era un estudiante inteligente y comprometido. A los 16 años, se une a la artillería francesa y bajo la tutela descubriendo la historia. Grandes personajes. Napoleón. La era napoleónica es una breve pero importante época en la historia europea.
tan profunda que 2 siglos más tarde, los historiadores continúan buscando explicaciones para las guerras napoleónicas, conflictos bélicos que acabaron con la vida de 4 millones de soldados y civiles entre 1798 y 1850. Cada nación europea sufría pérdidas humanas y apuros económicos mientras el viejo mundo era desplazado por la revolución industrial y los cambios sociales, condiciones que impactarían a Europa y al resto del mundo. Napoleón Bonaparte ha sido tanto admirado como repudiado por su protagonismo en estos eventos. Los soldados lo han admirado por ser un gran estratega, un líder de gran determinación, su presidente haciendo discursos contra los nobles y el clero. En esta época, cambió su nombre con una ortografía más francesa y se abocó a los triunfos militares de Francia. Sus acciones positivas y valentía en la guerra contra Austria y Prusia ampliaron aún más su visión sobre la milicia francesa. Para enero de 1793, la Revolución Francesa tomó un giro importante con la decapitación del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Esto fue seguido por una era muy problemática, el régimen del terror, bajo el mandato de Maximiliano de Robespierre, quien dominaría al país los siguientes 2 años. 25.000 personas serían decapitadas por considerárseles enemigos del régimen republicano durante este sangriento periodo. Mientras tanto, el siempre activo Napoleón lideraba las escaramuzas para repeler a la Armada Británica de la ciudad de Toulon, consiguiendo de esta forma ascender en los rangos militares. Sin embargo, de los principales cañoneros del siglo XVIII desarrolla sus talentos. Nadie hubiera imaginado que este sería el principio de una brillante carrera militar, muchas veces comparada con la de Alejandro Magno, Julio César o Gengis Khan. La inusual combinación de mucho trabajo, valentía, relaciones políticas y el haber nacido en una época turbulenta impactaron al joven Napoleón para conseguir sus primeros logros. En 1789, el pueblo francés se levantó en armas con una revolución en contra de su monarca, el rey Luis XVI, para así conseguir el poder del gobierno. Cuando el rey se resistió a las masas, la multitud enardecida tomó la prisión real de la Bastilla y la destruyó. Para 1791, el joven Napoleón, de 22 años, ya era teniente primero en la artillería francesa. También era miembro del Club Jacobino, una sociedad de debates que estaba a favor de la monarquía constitucional. Pronto se convirtió en